Bien, de posiciones, ¿qué nos acordamos? ¿Qué hablaron de posiciones? Podía tener una posición que vamos a ir entrando de a poquito. Comprada o vendida. Pregunta, ¿cómo me doy cuenta en qué posición estoy ante un subyacente? ¿Cómo sé si estoy en una posición comprada o vendida ante un subyacente? Hay algo fácil para detectar. ¿Pertenece a mi activo o a mi pasivo? ¿Cómo? Si pertenece a mi activo o a mi pasivo. Sí, podría ser, sí. ¿Y cuál otra? Yo sé que... ¿Identificando dónde está el riesgo? Bien, con respecto al riesgo. A ver, supongamos que vamos a lo más fácil, ¿no? A lo común y cotidiano. Si yo tengo dólares y la diferencia, si el movimiento, el tipo de cambio, me beneficia, ¿sí? En ese caso, si el resultado, en esa variación, si el resultado es positivo, yo estoy en una posición comprada. ¿Sí? Y si el resultado de ese tipo de cambio me perjudica, me genera una pérdida, estoy vendido. ¿Sí? Una posición vendida. Entonces, si vamos a lo más fácil, ¿sí? Como esto, lo del dólar, que ya es lo cotidiano, que estamos siempre pendientes, o gran mayoría de la población está pendiente al dólar, si el tipo de cambio sube y me beneficia, quiere decir que los dólares, ¿dónde los tengo? En el activo. En el activo. ¿Eh? Bien. Y si el tipo de cambio sube y ese resultado por subir me perjudica, quiere decir que los dólares, ¿dónde están? En el pasivo. ¿Sí? Entonces, se pueden ahí anotar por ahí respecto al resultado en la variación de cambio. ¿Sí? En el tipo de cambio. Y así con cualquier otro subyacente. ¿Sí? Tengo soja. ¿Tengo obligaciones o derechos en soja? Bueno, según el resultado, si me perjudica, estoy en una posición vendida, y si me beneficia, estoy en una posición comprada. ¿Está? Bien. Eso por un lado. Después tenemos, por otro lado, seguro que hablaron de expectativas. ¿Sí? ¿Se habló de expectativas? Sí. Sí. Alcista y bajista. Bajista. La expectativa es respecto a qué. Si soy positiva, ¿no? O tengo una posición una expectativa positiva, pienso que volvamos, o pesimista, volvamos al dólar. Si tengo una posición pesimista, una idea pesimista, pienso que el precio del dólar, ¿qué va a pasar? Va a subir, ¿sí? O sea que una posición alcista, una expectativa alcista. Y si no, si creo, soy positiva y que nos va a beneficiar el tipo de cambio, quiere decir que el tipo de cambio de dólar va a bajar. Tengo una posición bajista, ¿sí? Entonces no sé si está ahí definido qué, en algún lado, casi siempre lo mencionamos, pero bueno, para que lo tengan ahí anotado, porque después dicen, nunca vimos esto lo de expectativas, y bueno, algunas veces que hablamos, ¿sí? Hablamos y lo damos por hecho, como que todo el mundo sabe que es una posición alcista,
o especulación alcista o bajista, ¿sí? Una expectativa. Después tenemos, seguro que les nombró Gustavo, tenemos participantes en el mercado, ¿no? Yo voy tirando segundo que me voy acordando. Los participantes en el mercado, ¿quiénes son? O qué qué actitud puede tomar un participante en el mercado. Hay, bueno, vendedores, compradores. Esos compradores y vendedores, ¿qué actitud pueden llegar a tener en el mercado? Y ¿Para qué pueden especulan. para qué pueden entrar a negociar? Para ¿Qué los cubrirse, motiva? ¿Cuál es la motivación? a tener ¿Cubrirse una o...? ganancia. O especular. Puede haber, ¿qué? Especuladores. Puede haber, ¿quién? ¿Qué más? Para proteger sus activos. O pasivos. Si yo protejo mis activos, ¿qué estoy haciendo? Me estoy Cubro. cubriendo. Se puede haber Cobertura. coberturistas, ¿sí? Profe, disculpe, no sé si todos los que están en el Zoom ven el pizarrón muy blanco, porque no veo lo que escribe. ¿Así? No sé si les pasa lo mismo o soy solo yo. Yo veo bien. Yo leo. Ah, bueno. Sí, Gracias. yo veo bien. Yo veo bien también. ¿Se ve bien? Capaz Sí, el no. brillo. Sí, a mí también se me ve blanco. ¿Tiene mucho brillo? Claro, como Y si se ve muy tuviera mucho clarito. brillo. Sí, ver se ve, pero está muy brilloso. Por ejemplo, la P de participante prácticamente no se ve. Ah, me pareció que Gustavo tenía más pizarrón. Yo dije, ¿por qué yo no tengo tanto pizarrón como Gustavo? A ver, aguárdenme un segundo. Sí, no sé. Algunas veces vienen, tocan ahí, le sacan el brillo a la configuración de la cámara. ¿Sí? Bien, ya me quedé sin aire. Dijimos que qué posición puede tomar un participante, si uno de esos inversores, ¿sí? ¿Qué pueden hacer? Cubrirse, ¿sí? Por temor a... Buen día, ¿cómo andás? Cubrirse, especular, ¿sí? O arbitrar, ¿sí? A ver. Ver se ve. A ver, chicos, del otro lado. Sí, se ve. Sí, ¿Se pero ve bien? Bien, volvemos. Entonces, qué es lo que me motiva a mí para entrar en el mercado? O puedo cubrirme, ¿sí? Están los coberturistas. Quiero especular, ¿sí? Sacar una ventaja en alguna operación. Están los especuladores, o si no, los arbitrajistas. Que ya son muy pocos. Bueno, ahí dice arbitrajista. Terrible. Arbitrajista. ¿Quiénes son estos? Los que van a, ¿sí? Nivelar el mercado. Hoy por hoy está todo tan sistematizado que operaciones de arbitraje son muy pocas. ¿Sí? Entonces, sí que son fracciones de segundo las que duran, y hay sistemas que tiran, donde detectan un desarbitraje, un descalce, ¿sí? Lo que hacen es inmediatamente tirar operaciones de compra-venta y ahí nivelan automáticamente el mercado. Casi de estos operadores son muy pocos los que hay. Pero bueno, en principio, ¿para qué podemos entrar?
para cubrirnos o especular. Bien, ¿los especuladores son malos? No, no son malos, son necesarios, ¿sí? Son los que le dan agilidad y movimiento al mercado. Si todos entráramos para cubrirnos sería muy aburrido y las operaciones serían muy pocas, ¿sí? Entonces el especulador es quien entra y hace mover al mercado. Digamos que son, si decimos si son malos, bueno, son un mal necesario, ¿sí? Bien. ¿Qué operaciones hay? Bueno, de cobertura o de especulación o de arbitraje, ¿sí? Según la intención, el motivo que los lleva a participar, buen día, a estos participantes en el mercado. ¿Sí? Ah, sí. Y sí, les va a salir cara la rueda. Bien, esto lo fueron viendo, ¿sí? Por acá, nada nuevo. Bien, ¿qué más me queda más o menos por hablar? Creo que nada más. Bueno, y después ahí lo que tienen, Gustavo les mencionó todas las operaciones, son 4, ¿no? Tenemos de estos instrumentos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estos contratos, tenemos los forward, ¿sí? Los futuros, las opciones y los swaps, ¿sí? Bien. Hablando mal y pronto, siempre digo lo mismo que los forward es la madre del borrego, ¿no? El forward, contrato forward, es lo primero que hubo, ¿sí? Es las primeras operaciones a futuros que hubo. Hubo operaciones a plazo, ¿sí? Los forward son esos contratos no estandarizados, ¿sí? Que se firmaban antiguamente entre particulares con una operación comercial. Por ejemplo, muy lejos, por allá lejos, donde la palabra tenía mucho peso, entonces decíamos, che, mira, necesito viajar, o, qué sé yo, una secretaria, antiguamente llamábamos a una aerolínea y hacía una reserva, sin haber pagado nada hoy, ¿sí? Y quedar en acuerdo que el jefe necesitaba viajar dentro de un mes, entonces hacía una reserva de vuelo para dentro de un mes. Hoy quedaban con un solo llamado de teléfono, ¿sí? Se concertaba una operación comercial y en un mes el jefe viajaba y pagaba el viaje. ¿Sí? ¿Qué se hace? Se estaba cubriendo, ¿no? Esa operación que fue de cobertura, el jefe necesitaba viajar, llamó, se aseguró tener el pasaje de acá a un mes, ¿sí? ¿Para qué? Para que el jefe pueda viajar, ¿sí? Entonces ahí se cubrió ¿con qué? Con una necesidad de viajar, ¿sí? Cosa que si llegaba al mes, se cumplía el mes, el momento de viajar, quizás se quedaba sin vuelo, ¿sí? Una esa y otra que se cubrió ante qué. Me cubro ante la necesidad de ese bien, ¿sí? De ese servicio, y a su vez, ¿por qué me pude haber cubierto? Ante la suba de precio. Ante la suba de precio. ¿Sí? Bien. Entonces, una operación comercial, así a plazo, a futuro, no es más que un contrato a futuro, ¿sí? Bien, lo que sí no está estandarizado. No hay un contrato, no hay una cantidad de cláusulas determinadas, ni fijadas, ¿sí? Pero es un contrato a futuro, no estandarizado. Bien. Son los que decimos que operan fuera de mercado. Después, perdón, todo esto se regularizó y estandarizó y aparecieron los futuros, los contratos de futuro. Obviamente son un poquito más sofisticados que estos contratos forward, ¿sí? Bien. Se puede operar dentro y fuera de mercado, ¿sí? También los futuros se operan fuera de mercado, son los mismos, ¿sí? No, lo mismo. ¿Qué sé yo? Contrato de soja del precio para cubrirte por el precio de soja o especular, las mismas operaciones, es como el dólar, ¿no? Lo mismo que está oficial, tenemos el dólar oficial y el dólar blue. Bueno,
Esto mismo, los contratos de futuros se pueden operar dentro y fuera del mercado. ¿Qué pasa? El operar fuera del mercado, ¿qué pasa? Corres más riesgo, ¿sí? No hay nadie quien... No, porque en realidad operan, ¿sí? Esos contratos futuros operan con el mercado, pero fuera del mercado. O sea, no entran a negociar en el mercado, trabajan en paralelo, digamos, ¿sí? El tema es que si vos comprás un contrato u operás en el mercado, vos tenés la garantía, el respaldo, ¿sí?, de aquel que está regulando ese mercado. ¿Sí? El mercado te asegura de que el contrato se efectivice. Claro, bueno, más allá de eso, ¿no? Pero vos tenés un operador, un agente que está arbitrando, ¿sí? No, por ahí arbitrando acá no sería la mejor palabra, pero regulando, ¿sí?, controlando esas operaciones, y es quien te va a garantizar que se lleve a cabo la operación o no. Si estamos fuera de mercado, no hay nadie, ¿sí?, que regentee esa operación y que me garantice de que realmente se va a efectivizar el contrato. ¿Sí? Como siempre, donde hay algo, donde hay una norma, ¿no?, siempre hay algo por detrás. Claro. Nosotros, ¿qué tenemos que estudiar? El mercado. ¿Hay operaciones fuera del mercado? Sí, hay operaciones fuera del mercado. Al no existir un mercado que los regule, obviamente no gozo de todas las garantías que podría llegar a gozar si opero de forma regular, ¿sí?, o con lo que fija la norma. Bien. Para los que llegaron tarde, es solo referido, no es COVID ni nada. No se asusten. ¿Está? ¿Sí? Bien, entonces tenemos forward, tenemos futuro. En todos estos contratos que nosotros vamos a ver, o que se negocian en el mercado, siempre puede existir cualquiera de estos tres, ¿sí? No todos a la vez, porque el que se cubre entra para cubrirse, ¿no? Puede haber coberturas o especulación. Bueno, de ahí pasamos a opciones. En opciones, ¿sí?, si acá siempre estamos negociando contra un subyacente, ¿sí?, en opciones lo que vamos a negociar es el derecho, ¿sí? No estoy sobre un subyacente en sí, sino sobre el derecho de ese subyacente. O sea, y la opción, ¿qué es? Es un contrato donde yo compro un derecho a ejercer ese contrato, ¿sí? Ese contrato, ¿qué puede ser? De compra o de venta sobre un subyacente. ¿Qué estoy negociando en una opción? El derecho a comprar, ¿sí?, o el derecho a vender. Negocio un derecho. ¿Estoy obligado a llevar a cabo esta operación? A ver, ya opciones ya lo vimos, ¿no? Entonces, opciones es un contrato donde yo, si compro, adquiero un derecho, ¿sí?, a comprar o a vender, ¿sí?, ya después lo vamos a seguir embarrando, dentro de un periodo, dentro de un plazo, ¿sí? Bien. Yo compré el derecho a ejercer. Si pasa el tiempo y llega el vencimiento, supongamos que sea una europea, ¿sí?, una opción europea, donde yo puedo ejercer ni bien cuando llegue el vencimiento. No puedo operar antes, como las americanas. Las americanas ejerzo cuando quiero. En las europeas ejerzo al vencimiento. Si llega el vencimiento, ¿tengo que ejercer?
Esa es No, la pregunta. Como comprador de la opción, no. Como comprador de la opción, no. ¿Y como vendedor de la opción? El lanzador sí está obligado. Como que el vendedor siempre puede llegar a No es A ver, solamente si o cejarse yo- el derecho. A ver, la pregunta es esta. Llega el vencimiento, y ustedes me hacen esta distinción. Claro, a ver. Llega el vencimiento, ¿no? ¿Estoy obligada a ejercer? No, solamente si No. cejarse el No. derecho. Y acá me dicen, bueno, si compraste, si sos comprador o vendedor, no. Ahí me dijeron, comprador, si sos comprador no estás obligado a ejercer. Obligada a ejercer. ¿Sí? Si soy vendedora, ¿estoy obligada a ejercer? Sí. No, ¿A no podés, ejercer? no podés ejercer. Lo que podés hacer, lo que estás El es obligado vendedor nada más. no ejerce. ¿Sí? Claro. El que vendió el derecho, ¿sí? El que vende el derecho de ejercer, lo ejerce. ¿Sí? No tiene derecho a nada. ¿A qué derecho va a tener? A cobrar la prima. Nada más. ¿Sí? Aquel que vende no ejerce. Estamos hablando no de la posición en el contrato, sino la operación del contrato. Si yo compré una opción, tengo la posibilidad de ejercer mi derecho, no la obligación. Si yo vendí la opción, el contrato de opción, no el subyacente, hablamos del contrato, ¿sí? Lo único que tengo es derecho a percibir una prima, ¿sí? Y después me caben todas las obligaciones. ¿Sí? Si vienen y me quieren ejercer el contrato, tengo la obligación de cumplir. ¿Se entiende? Acá el único que tiene derecho a ejercer es quien compró el contrato, quien pagó la prima. ¿Sí? El que pagó la prima tiene el derecho a ejercer. Pero que el comprador es el que pagó la prima en el Claro. momento. Exactamente. ¿Se entiende esto? Bien. Y el comprador, a su vez, esto es lo más emocionante de opciones, ¿no? Cuando la podemos embarrar más y complicar. Este filón no va. Voy a sacar unos músculos. No. Bien. Me quedo con esto. ¿Qué puede hacer el comprador? Al comprador, ¿cómo lo podemos llamar también? ¿Titular? ¿Titular? Bueno, titular no, pero sería él. ¿Col? ¿Era? No. El tomador, ¿sí? El tomador del contrato. ¿Y el otro? Si uno toma, el otro es el lanzador. Bien. Entonces tenemos, en opciones tenemos dos posiciones. Comprador. Comprador y vendedor. Este es el lanzador y este es el tomador. Este es quien paga la prima y este es quien cobra la prima. Bien. Y a su vez, el comprador, ¿qué puede comprar? ¿Un contrato de qué? De compra, que lo llamamos como call, que es un contrato de opción de compra. ¿Y el otro? Un
un put, ¿sí? Que es compra el derecho a vender. Venta. ¿Y el lanzador qué puede hacer? ¿Lanzar una opción de qué? De venta. De call y put, ¿sí? Oh, no, qué feo. Acá estaba. Bien. Entonces tenemos 4 posibilidades, ¿no? En una opción. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bien. O sea que si soy comprador de un call, estoy comprando el derecho a comprar. Si soy un comprador de un put, estoy comprando el derecho a vender, ¿sí? Si estoy lanzando un call, tengo el derecho a percibir una prima y obligado a comprar. Y si si vendo un put, tengo el derecho de cobrar una prima, ¿sí? Y la obligación de, acá a vender y acá a comprar, ¿sí? A la inversa. Profe, se fue la ¿Puede imagen. ser que se apagó la cámara? Sí. ¿Perdón? Ahí voy. Lo último que dijiste es al revés, ¿no? Si mal. Sí. El call es comprador, el derecho Acá compro, acá puedo comprar, acá puedo vender. Acá el lanzador está obligado a vender, ¿sí? Porque le van a comprar, le van a ejercer la compra. Y acá está obligado a comprar porque le van a ejercer una venta, ¿sí? Y este tiene la obligación de sí o sí pagar una prima. Si no, no compra el derecho. La única obligación que tiene, ¿sí? Bueno, comprador. La única no, pero digamos que simplificando, ¿no? O sea, en el vendedor es al revés. En el cual está obligado a vender y en el put está obligado a comprar. Exacto. Porque en el put, ¿qué vas a hacer? Una venta, ¿sí? Bien, ¿se entendió eso? Este es el que estoy usando, este no lo vamos a usar más. Profe, la cámara está con zoom. La vemos muy ¿La cerca. cámara qué? Está con zoom, la vemos muy cerca. El pizarrón se ve muy cerca. No, la palabra se configuró. Y qué sé yo. Bien, ahora vamos a ver si lo solucionamos. ¿Qué se ve? Esta parte. Bien, y un chiquitín. Bueno, está. Igual vamos a hacer. Sí, el aula 4 está desocupado.
digan ellos, no puedo hacer nada. Bien, acá tenemos los apuntes. Bien, entonces, ustedes van a agarrar el apunte de opciones y van a ver que se habla de un subyacente, del vendedor, del comprador, precio de ejercicio, la prima, ¿sí? Que es lo básico que estuvimos hablando recién, y la vigencia. La vigencia de que habla que obviamente los contratos tienen un plazo, ¿sí? Para ser ejercidos. Vencido el plazo, no puedo ejercer, ¿sí? Bien. Por ahí más adelante habla de las europeas, las americanas, las asiáticas y que son las mixtas. Bien. Los mercados de derivados de títulos valores, las garantías, opciones de compra y opciones de venta, y después ya aparecen los gráficos, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos graficar un call? Generalmente los ejemplos los damos siempre con call porque es lo más fácil de entender. Que no quiere decir que solo veamos call, ¿sí? O que solo existe call, o que en el examen vamos a tomar call. Bien. Eso es lo que a ustedes les interesa. Bien, ahí tienen un eje, ¿sí? En este caso, hay un ejercicio que les puede tocar en el examen. Generalmente le hacemos por ahí hacemos un gráfico, ¿no? Entonces le decimos, bueno, pongan los nombres a cada una de las variables que participan. Entonces me ponen XY. Me ponen XY y ya es como que me dan unas ganas, un impulso de ponerle un 2, pero bueno, no es XY. ¿Sí? Bien. Bien, si nosotros vemos esto, en principio acá lo que hacemos es detectar, obviamente está todo re chueco esto, ¿no? Sí. Muy chueco. ¿Sí? En principio vemos que hay un desembolso, ¿sí? Acá hay una prima en negativo. Por ejemplo, ahí creo en el ejemplo del apunte habla de 5 pesos de prima, que paga 5 pesos de prima, más adelante. Se apagó y se desconfiguró. Dale. Gracias. Hasta luego. No digas hasta luego. Hasta el sábado que viene. Dale. Dale. Bien. Nos vamos a encontrar con un gráfico de estos que nos va a decir. Acá precio. Resultado. Y este va a ser resultado. Y esta va a ser nuestra curva así a lo largo del plazo. A lo largo del ejercicio. Obviamente ahí va a ser. ¿Sí? Bien. Yo sí veo este gráfico que algunas veces les preguntamos, bueno, ¿de qué se trata? Esto es una compra, ¿sí? Estoy desembolsando una prima, yo estoy del lado del comprador, del tomador, una compra de opción de compra. ¿Sí? ¿Qué expectativa tengo al precio si yo estoy comprando una opción de compra? Yo creo que a futuro, que va a subir. Entonces, si mi expectativa es alcista respecto al precio, ¿sí? Y me quiero cubrir, ¿sí? Lo que hago es, qué sé yo, bueno, me quiero cubrir, lo que hago es un contrato, estaba pensando en otro ejemplo. Se volvió a salir del pizarrón, no se ve. Se apagó la cámara, parece. Vamos a la cual. Ahí está. No nos quiere. No, y si no nos mandan a los, ¿cómo se llama?
a los cortadores de césped. Bueno, se complotan en contra nuestro. Una opción de compra. ¿Sí? Si yo tengo un bien, si yo necesito un bien y creo que a futuro el precio va a bajar y lo necesito, lo que estoy haciendo es cubrirme ante el alza del precio. ¿Sí? Bien, para comprar un call, ¿sí o sí necesito tener una necesidad a cubrir? No, también podían No. ser los especuladores. No puedo especular. No, también puedo ser especulador, ¿sí? Creo, miren qué visionaria soy, creo que el dólar va a subir, entonces compro una opción de compra, ¿sí? De dólar. ¿No? Opciones, o sea, futuros, opciones y todo eso se puede hacer de lo que a cada uno se le ocurra, ¿no? Cualquier bien que es susceptible de adquirir un valor, se puede hacer, estos contratos se pueden hacer con cualquier cosa. O sea que si vamos a un diario, podemos ver, bueno, dólar a futuro, ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado. Se pueden hacer opciones de jugo de limón, ¿sí? Estados Unidos es un gran consumidor de jugo de limón, hacen opciones o futuros de jugo de limón, ¿sí? Después, sí, ¿no? Es el...